En ese instante preciso, cuando Marta deslizó el papel sobre la mesa con esa sonrisa ensayada que olía a traición, Elena sintió como el mundo se contraía a su alrededor. La sala de reuniones en la sede de Sistemas Integrados de Madrid era un escenario perfecto para el drama. Luces suaves filtradas por persianas a medio bajar. El aroma a café recién hecho que no invitaba a la confianza, sino a la guardia alta. Elena no parpadeó. Sus ojos, oscuros y profundos como las noches de Andalucía donde creció, se clavaron en el documento. Era una carta de renuncia ya redactada, con su nombre impreso en negrita. La fecha del día y un lenguaje tan pulcro que parecía sacado de un manual de recursos humanos. Es lo mejor para todos, murmuró Marta. Su voz un susurro calculado, como si estuviera ofreciendo un favor en lugar de un puñal. Elena, con sus 38 años de experiencia en el laberinto de la burocracia corporativa, sabía que no era una sugerencia. Era una orden disfrazada. Un empujón hacia el abismo para evitar pagar lo que le debían. Pero en ese momento, en lugar de estallar, Elena eligió el silencio. Un silencio que no era debilidad, sino el preludio de una tormenta que Marta ni siquiera podía imaginar. El aire en la oficina se había vuelto espeso semanas atrás, como el humo de un incendio que se propaga sin llamas visibles. Elena trabajaba en cumplimiento normativo. Esa rama invisible pero esencial en una empresa que manejaba contratos con el gobierno español. Desde licitaciones para infraestructuras en Cataluña hasta auditorías para fondos europeos en Valencia. Era la que limpiaba los desastres, desviaciones en presupuestos. Contratos vencidos que olían a favoritismos. Excepciones que los directivos pedían, por favor, sin que llegue a legal. Carlos, su director, la llamaba la guardiana. Pero solo cuando necesitaba que ella tapara sus huellas. Últimamente, sin embargo, las reuniones semanales habían desaparecido. Los correos de Carlos se volvieron cortos, fríos, sin ese toque de complicidad que antes usaba para pedirle que arreglara un informe antes de que el Ministerio de Economía lo viera. Elena notaba las miradas esquivas en los pasillos. El silencio que caía cuando entraba en la cocina compartida. Era como si la hubieran marcado con una X invisible. Lista para el sacrificio en nombre de la eficiencia operativa. En España, donde las leyes laborales protegen al trabajador como un escudo medieval, las empresas como Sistemas Integrados sabían cómo jugar sucio, presionar para una renuncia voluntaria, y evitar indemnizaciones por despido improcedente. Elena lo había visto antes. En la reestructuración de hace 3 años. Cuando despidieron a un compañero alegando mutuo acuerdo. Pero esta vez era su turno. Y el dolor no era solo profesional, era personal. Una traición que se clavaba como las espinas de un rosal en su jardín de Sevilla, donde solía refugiarse en fines de semana para olvidar el estrés. Marta, la jefa de recursos humanos, era una maestra en el arte de la manipulación sutil. Con su acento madrileño pulido y su guardarropa de trajes impecables, parecía salida de una serie de televisión sobre intrigas corporativas. Pero Elena la conocía bien, detrás de esa fachada de empatía. Marta era como un lobo con piel de cordero, usando frases como pensando en tu futuro para enmascarar despidos encubiertos. Aquel lunes, cuando Marta la invitó a la sala con solo un minuto. Nada grave. Elena ya intuía el golpe. El café humeante en la taza era un detalle calculado. Un intento de suavizar el veneno. Firma aquí. Elena. Es más profesional si sale como renuncia tuya. Evitamos complicaciones legales. Y tú mantienes una buena referencia. Las palabras de Marta resonaban en el aire.
cargadas de una presión que no necesitaba ser explícita. Elena sintió un nudo en el estómago. Un eco de las noches en vela pensando en cómo pagar la hipoteca de su piso en el barrio de Chamberí. O en cómo explicar a su hermana en Granada que había perdido el trabajo después de 10 años de lealtad ciega. El silencio de Elena en ese momento no era resignación, era cálculo. Recordó el proverbio español, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Ella había sido la vieja en ese juego. Archivando cada correo. Cada cambio en políticas. Cada excepción que Carlos aprobaba sin consultarla. ¿Y en su contrato? Firmado en 2016 tras una negociación ardua. Había una cláusula que Marta había intentado eliminar en una revisión posterior, si la renuncia era sugerida por la empresa sin intención previa del empleado. Se consideraba despido improcedente. Activando indemnización completa. Aceleración de bonos y una penalización si no se pagaba en 45 días. Según el Estatuto de los Trabajadores. Elena firmó la carta con mano firme. Sin una palabra de protesta. Vio cómo los hombros de Marta se relajaban. Como si hubiera ganado una partida de ajedrez. Pero mientras Marta recogía los papeles, Elena sacó su móvil discretamente y fotografió el documento. Capturando el encabezado con notas marginales que Marta había olvidado borrar. Aconsejar firmar hoy para cerrar rápido. Era un error tonto. Pero en el mundo digital de Google Workspace que usaban, esos comentarios quedaban grabados en el historial de versiones. Elena guardó la foto y la envió a su correo personal con un asunto inocuo, documentos pendientes. Salió de la sala con la cabeza alta. Pero por dentro, el fuego de la traición ardía lento. No era solo por el dinero, era por el silencio que la habían forzado a mantener durante años. Ignorando sus advertencias sobre irregularidades en contratos con proveedores que olían a corrupción. Carlos la había traicionado al no defenderla en las reuniones de alta dirección. Priorizando su ascenso sobre la lealtad. Y Marta, con su sonrisa falsa, representaba el sistema que masticaba a la gente como Elena, mujeres de mediana edad. Expertas pero invisibles. Fáciles de reemplazar por becarios más baratos. Ese día, al llegar a casa, Elena no lloró. En cambio, abrió su portátil y descargó el historial completo del documento. Cada edición de Marta estaba allí, cambios en el lenguaje para hacerlo más persuasivo. Frases copiadas de un manual interno de salidas suaves. Era como desenterrar un secreto enterrado en arena movediza, cuanto más profundizaba, más se hundía en ellos. La tensión se acumulaba como nubes antes de una tormenta en la Sierra de Madrid. Al día siguiente, Elena no apareció en la oficina. En su lugar, su abogado. Un veterano de disputas laborales en los tribunales de Plaza de Castilla. Envió un correo certificado. Adjuntaba la cláusula del contrato. Las capturas del historial. Y una demanda clara, reclasificar la renuncia como despido improcedente. Con indemnización de 45 días por año trabajado. Más bonos pendientes y penalización por demora. En sistemas integrados. El pánico se desató en silencio. Carlos. Desde su despacho con vistas al retiro. Llamó a Marta furioso, ¿cómo pudiste dejar rastro? Ella, pálida como un fantasma de las leyendas castellanas, balbuceó excusas sobre plantillas compartidas. Pero el daño estaba hecho. El silencio de Elena había sido su arma, ahora. Revelaba la hipocresía de la empresa, que presumía de valores éticos en sus informes anuales mientras manipulaba salidas para ahorrar costes. Legal revisó los documentos y confirmó lo inevitable, la presión documentada convertía todo en despido. Exponiéndolos a multas del Ministerio de Trabajo si no cumplían. Marta intentó contactar a Elena esa noche. Con una voz temblorosa, podemos arreglarlo.
Volver a tu puesto. Quizás un aumento. Pero Elena, sentada en su balcón con una copa de Rioja, dejó que el teléfono sonara. El precio de la traición no se pagaba con palabras, se pagaba con consecuencias. Recordaba las noches de ansiedad. El estrés que le había costado un divorcio años atrás. Todo por lealtad a un sistema que la descartaba como un archivo obsoleto. El clímax estalló cuando, 46 días después, la penalización se activó automáticamente. Sistemas Integrados tuvo que incluir en su informe financiero trimestral, presentado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores, una nota sobre reclasificación de salida laboral por error procedimental. Era público. Inmutable. Una confesión forzada que manchaba su reputación en el ecosistema de empresas madrileñas. Carlos perdió su bonificación anual, Marta fue reasignada a un rol menor. Su confianza hecha trizas. Elena, con el cheque en mano, más de 150.000 euros entre indemnización y penalizaciones, no sintió euforia. Solo un vacío amargo. La venganza había sido silenciosa, como un río subterráneo que erosiona la montaña. Pero el precio era alto, la pérdida de fe en la gente. El aislamiento que el silencio prolongado trae. Ahora, paseando por las calles empedradas de Toledo en un fin de semana libre, Elena reflexionaba sobre el costo. La traición la había endurecido, convirtiéndola en una sombra de la mujer confiada que fue. Pero en ese silencio final, encontró una paz frágil, el conocimiento de que, en un mundo de lobos, el que observa y documenta sobrevive. Y a veces, eso es suficiente para reconstruir.